Hermanos, muy buenos días nuevamente. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de tener un tiempo de adoración, de alabanza. Y antes de comenzar el mensaje en esta mañana, quisiera que podamos tener un momento de oración, de orar por nuestro país, orar por nuestra nación, orar por la situación actual que estamos atravesando. Y le pido por favor ahí con su familia, con sus hijos, si usted está en casa y está la familia completa, es una gran bendición. Hoy amanecen muchas familias sufriendo, llorando la pérdida de su hijo o su hija, y también muchos padres que quizás todavía no saben dónde están sus hijos, que todavía no los encuentran o que están heridos, y por un lado ellos y por otro lado también las fuerzas del orden, cosas que no deben suceder, pero bueno, vamos a orar un momento por nuestra nación, por nuestro país, porque nosotros creemos firmemente de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él va a obrar con poder y con autoridad para ordenar nuestras vidas, ordenar nuestros hogares, ordenar nuestras familias y ordenar la sociedad hasta cuando Él instaure su reino perfecto. Vamos a orar entonces. Padre amado, te alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Señor, en medio de esta situación caótica, en medio de esta situación, Señor, que a todos nos preocupa, a todos nos duele, las cosas cómo se vienen desarrollando, cómo se vienen desenvolviendo de mal en peor. Y por eso, Señor mi Dios, ¿a quién más iremos? ¿A quién más acudiremos? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Señor mi Dios, tu palabra es clara y firme para, Señor mi Dios, que nuestro corazón se regocije sabiendo que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A ti clamamos en esta mañana, Señor. Tengas misericordia de nuestra nación. Perdones, Señor, a los dirigentes de nuestra nación, a los gobernantes de nuestra nación, no solamente a los actuales, sino a los que de hace décadas vienen haciéndole daño a nuestro país, Señor. Tú perdones sus pecados y tengas misericordia de todos nosotros, Señor mi Dios, desde el norte hasta el sur, desde el centro hasta el oriente. Tú, Señor mi Dios, tengas una mirada misericordiosa con todas las familias que, Señor mi Dios, clamamos en esta mañana por la paz, por la restauración, Señor mi Dios, del orden en nuestra nación. En usted confiamos, Señor, y tenga usted, Padre amado, a bien recibir nuestras oraciones y nuestro clamor. Intercedemos por aquellas familias que están dolidas, están sufriendo, están, Señor mi Dios, de luto, están, Señor mi Dios, con un llanto desconsolador por la situación de sus hijos. Padre amado, tú los consueles. Gracias, Señor mi Dios. Bendice este tiempo, bendice, Señor mi Dios, tu palabra, porque ella es la que trae esperanza para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias, familia, hermanos y amistades y amigos que están conectados a esta transmisión. Vamos a comenzar con el mensaje en esta mañana. Veníamos predicando una serie de temas acerca del ministerio del Espíritu Santo, y creo yo que ha sido de bendición porque eso afirma nuestra fe de que Dios está con nosotros, de que su Espíritu mora en nosotros para que podamos nosotros con sabiduría enfrentar estas situaciones adversas en las que vivimos. Pero aún no he terminado con la serie acerca del ministerio del Espíritu Santo, pero creo que es apropiado y conveniente ver qué dice la Escritura para un momento presente como el que vive nuestra nación. Por eso el título del mensaje de hoy es Luz del mundo y sal de la tierra. Y eso está basado en el libro de Mateo. Quisiera por favor que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13, 14 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Damos gracias a Dios por estos versículos y yo le quiero pedir que mantenga abierta su Biblia ahí en ese capítulo 5, porque en esta mañana vamos a hacer un recorrido a través del capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de este libro del Evangelio de Mateo, ¿sí? Cómo nosotros, los peruanos, hemos pasado en menos de una semana del miedo al contagio de un virus, del miedo a la muerte, y de un gobierno que estaba sensibilizando a la población entera para que cuando llegue esta vacuna contra el COVID-19 la población esté sensibilizada y pueda aceptar una vacuna. Cómo ha dado un giro de 360 grados nuestro país, y ha entrado a un caos social, a los disturbios, a las protestas, por decisiones de un poder del gobierno o de ambos poderes, o de personajes que están detrás de estos poderes. Solo el Señor sabe y conoce la verdad. Entonces, ahora vemos todos estos días cómo nuestros jóvenes y población entera se encuentran pues protestando en las calles contra un virus de la corrupción, ¿sí? Y ningún estado del poder puede encontrar una vacuna contra la corrupción que ha infectado toda nuestra sociedad, que ha infectado todo el aparato estatal. Así es que tenemos una realidad que sale a la luz, que no es otra cosa que la expresión de la corrupción de muchos gobernantes, no solamente de este gobierno presente, sino de todos los gobiernos que lo han antecedido. Así es que, y hay una generación de niños, de adolescentes que ahora son jóvenes, y jóvenes quizás que están cursando una carrera o que han terminado una carrera, y jóvenes que quizás también ya tienen familia, que ya tienen niños, ¿sí? Entonces, quienes en todos estos 20, 30 años, 25 años, los gobernantes a quienes los han tenido como una figura presidencial, todos están mal, todos han estado mal. Uno en la cárcel, otro fugitivo, otros procesados. Entonces, esa es la realidad que esta generación experimenta. En cierto sentido se puede entender su impotencia, ¿sí? Pero esta es una realidad de una sociedad que cuando se construye lejos y ajena a los principios de Dios, solo le espera la ruina y la destrucción. Esta es la realidad de una sociedad cuando se construye lejos y ajena de los principios de Dios. El resultado que espera solamente es el caos, la ruina, la destrucción, la lucha y la lucha entre los mismos conciudadanos. Eso es lo que nos espera. Entonces, sin embargo, nosotros los creyentes, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, encontramos en la palabra de Dios un momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, momentos antes de ser arrestado para ser entregado, juzgado y crucificado en una cruz para entregar su vida por nosotros los pecadores, momentos antes, Él hace una oración sacerdotal a su Padre. Y eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15 y 17. Y Jesús oró así al Padre, diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo esta oración sacerdotal a favor de sus discípulos que en ese momento habían decidido seguirlo, y también una oración que alcanza a todos los discípulos de todos los tiempos, rogándole al Padre que no los quite del mundo, de un mundo lleno de caos, lleno de problemas, un mundo que va de mal en peor, que no los quite de allí, sino que más bien está orando para que a sus discípulos, a sus hijos, los guarde del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el Señor Jesús no solamente pide que seamos guardados del mal en medio de este mundo donde vivimos, sino que Él pide que seamos santificados en su verdad, porque su palabra es verdad. Esa es la oración que ha hecho nuestro Señor Jesucristo a favor de todos nosotros los creyentes. Somos santificados con la verdad de la palabra de Dios, que es usada soberanamente por el Espíritu Santo de Dios, y somos guardados del mal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de seguir en esta sociedad, de permanecer en este mundo, ¿sí? Siendo sal de la tierra y luz del mundo. Siendo sal de la tierra y luz del mundo. Mateo nos da este mandato, este llamado, ¿sí? Y quiero tomarme unos minutos para darles un poco de contexto histórico bíblico, ¿sí? Contexto histórico bíblico, no un contexto histórico de la historia universal, aunque la historia de los acontecimientos bíblicos también se encuentran en algunos historiadores entonces que han escrito, los toman de aquí de la Biblia. Pero quiero tomarme unos minutos para darles un contexto histórico bíblico acerca del entorno político y social en el que nuestro Señor Jesucristo apareció en este mundo, y el contexto histórico, el contexto político y social, perdón, cuando Mateo escribe este evangelio. Cuando él escribe este evangelio, Mateo es inspirado por el Espíritu Santo a escribir este evangelio entre el año 50 y 60 después de Cristo. Mateo, su nombre original era Leví, y él era un recaudador de impuestos. Él era un hombre que estaba al servicio del gobierno romano. Él era un empleado del Imperio Romano. Era un judío, pero un judío empleado por el Imperio Romano. Entonces, Mateo había experimentado la salvación que Jesucristo trajo a su vida. Y después de aproximadamente 20, 30 años, Mateo es inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir este precioso evangelio, esta verdad de la palabra de Dios. Mateo entonces había vivido bajo los siguientes gobiernos de los siguientes emperadores: bajo el emperador Tiberio, celoso y cruel; bajo el emperador Calígula, que exigió que se le adorara como si fuese Dios; bajo el emperador Claudio, por el 45 y 54 después de Cristo, quien intentó expulsar a los judíos de Roma. Y eso está registrado en Hechos capítulo 18, versículo 2. Ahí está escrito que este emperador Claudio estuvo intentando expulsar a los judíos de Roma. Y no solamente bajo el imperio de Tiberio, no solamente bajo el imperio de Calígula, no solamente bajo el imperio de Claudio, sino también que vivió en parte bajo el imperio del malvado Nerón, que le echó la culpa a los cristianos por el incendio de Roma. Así es que bajo esos emperadores vivió Mateo, ¿sí? Y el momento en que Mateo escribe este evangelio no era el mejor momento para escribirlo, ¿sí? No era un momento de paz, no era un momento de tranquilidad para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, sino que era un tiempo de caos, un tiempo de explotación, un tiempo donde los derechos del pueblo de Dios no eran entonces los mejores. Y Mateo escribe este evangelio para traerles esperanza a sus hermanos en Cristo, ¿sí? Todavía vivía Pablo, todavía vivía Juan, todavía vivía Santiago, los primeros discípulos de Jesús. Y entonces Mateo escribe este evangelio para traerle un mensaje de esperanza a los creyentes.
a los creyentes judíos, ¿sí? Porque él le escribe este evangelio dirigido a los creyentes judíos y para presentarles a Cristo como el rey de los judíos, a Cristo como el rey que había sido anunciado. Por eso es que cuando Mateo comienza su evangelio, él lo primero que hace es presentar el derecho legal de Jesucristo a ser el rey de los judíos. Y por eso es que llama en el capítulo 1, versículo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y cuando los judíos escuchaban hijo de David, hijo de Abraham, ellos respetaban mucho porque sabían que esa era su sangre real, su sangre real. Por eso es que Mateo presenta en todo su evangelio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, su propósito es presentar a Cristo como el rey de los judíos. Y no solamente como el rey de los judíos, sino como el rey anunciado durante tantos siglos atrás por los profetas. Y eso está en el capítulo 1 del libro de Mateo, ¿sí? Después, en el capítulo 2, hay la visita de unos magos cuando Jesús nació. Y estos magos, ¿sí? Que no eran judíos, sino que eran unos hombres sabios, entendidos en los tiempos, ellos que habían tenido alcance de alguna manera algunos de los escritos donde se hablaba acerca de un rey que iba a venir a los judíos, el Dios de Israel. Ellos entonces entendieron que esos eran los tiempos en el cual había llegado este rey a Belén. Y cuando lo encontraron, los magos lo que hacen es postrarse, adorarlo, le ofrecen presentes al rey, en el capítulo 2, versículo 11. Así los magos reconocen la realeza de Jesucristo. Cuando Herodes, que era el gobernante que estaba gobernando todo este territorio de Palestina, bajo la supervisión en ese entonces de Tiberio, del emperador romano, cuando Herodes se entera de que ha nacido un rey, Herodes se hacía llamar el rey de los judíos. Entonces, cuando él se entera que ha nacido un rey, ¿sí? Entonces él dice la escritura en el capítulo 2, versículo 3, que él se turbó, entró en pánico, se estremeció todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este hombre era un amante del poder, malvado, cruel, astuto, ¿sí? Amaba la opulencia, la gran vida y hacer grandes proyectos arquitectónicos, famoso por la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y para mantenerse en el poder, a él no le importó aún sacrificar a sus hijos, matar a su familia, no le importó nada de eso. Por eso es que cuando él se entera que ha nacido el rey de los judíos, el verdadero rey de Israel, entonces él da una orden, ¿sí? Una orden que se manden a matar a todos los niños menores de 2 años. Eso usted lo puede leer ahí en el versículo 16 del capítulo 2 de este mismo evangelio de Mateo. Así que la situación en la cual escribe Mateo bajo todos estos emperadores, ¿sí? No es la mejor políticamente. Y la situación en la cual nace nuestro Señor Jesucristo tampoco era una situación ideal política ni social en Palestina, ¿sí? No era la mejor. No eran tiempos de paz, no eran tiempos de armonía. Era una vida entonces llena de injusticia y una vida llena entonces de provocaciones. Por lo tanto, el pueblo de Dios que estaba viviendo en ese momento reaccionaron de diferentes maneras. Es así que se nacen los grupos entonces dentro de Israel, los grupos de los fariseos, los celotes, los saduceos, los esenios y los sacerdotes, que representaban la parte religiosa de Israel. Los fariseos, ellos comenzaron bien, aferrándose a la Torá, pero llegaron a ser legalistas y orgullosos de su propia justicia. Los celotes, a este grupo no les importaba si los romanos eran miles o millares. Ellos decían, nosotros debemos seguir viviendo según la ley de Dios y no permitir que Roma tenga el control de nosotros. Así que eran celosos de Israel, celosos de la Torá. Era un grupo violento que atacaba a los soldados romanos. Justamente Simón Pedro era un celote. Y ellos eran entonces violentos, ¿no? Por eso es cuando Pedro, la noche que Jesús es arrestado, él manifiesta su identidad con los celotes. Por eso es que saca una daga y
hace su propia justicia, le corta la oreja a uno de los soldados romanos. Durante 3 años Pedro se había estado reprimiendo ese espíritu, ¿sí?, que tenía de ser un hombre entonces que peleara por los derechos de sus compatriotas. Jesús siempre estuvo ahí enseñándole, pero no resistió en ese momento. Así es que estaban los fariseos, estaban los celotes, pero también estaban los saduceos, quienes querían vivir en paz. No se querían meter con Roma, por lo tanto aceptaban y negociaban la paz con Roma, ¿sí? Solo aceptaban la Torá, no creían en la resurrección y se creían superior socialmente. Era el grupo aristocrático, ¿sí?, de los judíos. Así es que ahí están los saduceos. Ellos no se hacían problema con el Imperio Romano. Siempre buscaban de alguna manera conciliar y no importaban si es que eso tenían que ceder algunos derechos. Pero los celotes no. Ellos eran valientes, ellos atacaban a Roma, ¿sí? Y tenemos a otro grupo, a los esenios. Los esenios, diferente a los fariseos, diferentes a los celotes, diferentes a los saduceos, porque los esenios, ellos dijeron, no, nosotros mejor nos aislamos del resto de Israel, nos vamos lejos a mantener nuestra pureza espiritual. Así que ellos se alejaron entonces de todo esto, buscaron otros lugares donde tener entonces su lugar de vida, y ahí entonces dijeron, no, acá nosotros vamos a mantener nuestra pureza. Y los sacerdotes no eran los descendientes de Aarón. La vida política era así, la vida del común hombre o mujer del pueblo de Israel para ese entonces, o pertenecían a los fariseos, o a los celotes, o a los saduceos, o a los esenios, y la vida religiosa, que era en cierta manera la esperanza para Israel, estaba representada por sacerdotes que no venían de los descendientes de Aarón, y que más bien estos sacerdotes eran mayormente extorsionadores. Se aprovechaban del dolor de la gente, se aprovechaban de la necesidad espiritual de la gente, entonces los extorsionaban. Por eso montaron un negocio en el templo, montaron todo un negocio allí para vender entonces los animales, que la gente humilde necesitaba limpiarse de sus pecados y tenían que comprar los animales de allí del templo, no los que ellos traían de los que les pertenecían. Siempre le encontraban un defecto y se lo rechazaban. ¿Para qué? Para que compren allí en el templo. Entonces el sacerdocio estaba también mayormente, generalmente, no todos los sacerdotes, pero sí una gran parte de ellos eran extorsionadores. Así es que políticamente era un tiempo difícil para Palestina, un sistema muy complejo, pero a la vez perfecto para la llegada del Hijo de Dios. Dios había preparado todo esto para el nacimiento de su Hijo y para la extensión del Evangelio. Era la plataforma perfecta para la revelación de Jesucristo encarnado, ¿sí?, el Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Así es como Mateo entonces presenta en la historia del pueblo de Israel y para la historia de la humanidad la venida de Cristo el Rey, de Cristo el Rey. Y Jesucristo comienza anunciando: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, ¿sí? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Lo primero que hace Jesús es integrar a sus primeros miembros de ese reino, a sus primeros discípulos. Y después, antes de eso, Jesucristo comienza su ministerio, que es anunciado por un heraldo, por Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista. Él fue quien anunció la venida de Jesucristo. Él fue el heraldo del rey, ¿sí? Del rey. Jesucristo fue bautizado, ¿sí? Jesucristo es llevado al desierto 40 días y ahí él triunfa sobre las tentaciones, triunfa sobre el enemigo y triunfa para ser obediente al Padre. A diferencia del pueblo de Israel, que estuvo también en un desierto, pero estuvo en un desierto 40 años. Esa es la historia de Israel en el desierto, 40 años, pero había fracasado en su obediencia a Dios. Pero sin embargo, Jesucristo, hombre, ¿sí?, 40 días en un desierto, pero salió triunfante, victorioso, dándole la gloria al Padre porque había vencido entonces toda tentación. Este rey anunciado de siglos antes por los profetas era superior a Moisés, superior al representante de la ley que los judíos tanto se vanagloriaban. Era superior a Moisés, y no solamente era superior a Moisés, sino que él vino
a traer la ley, a explicar la ley, la cual los judíos la usaban para poder tener un gobierno. Así es que Jesucristo vino a instaurar el reino de Dios, llamó a sus primeros miembros a este reino y ahora se disponía a hablarle a sus discípulos y a las multitudes para entregarle los requisitos de las cualidades que debían tener todos los que iban a integrar el reino de Dios. El reino de Dios. Así es que este es el contexto, ¿sí? Jesucristo entonces no va a un balcón presidencial, ¿sí? Él usa su naturaleza, él se va entonces a un monte y desde allí, como dice el capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora Jesús se dispone a hablarle a sus discípulos, a estos integrantes del reino de Dios, a presentarles cuáles eran las cualidades que debían tener mientras iban a ser parte del reino de Dios. En medio de ese caos político, en medio de los grupos de los fariseos, de los celotes, en medio de los saduceos, en medio de los esenios, en medio de los sacerdotes, entonces Jesucristo no se une ni a los fariseos, ni a los celotes, ni a ninguno de ellos. Jesucristo es fiel al Padre y hace entonces, y viene a instaurar un reino y viene a usar su ley, primeramente, ¿sí? Una enseñanza superior a la ley mosaica, ¿sí? Que era de importancia esencial para los discípulos. Un modelo de conducta universal y ejemplar se disponía a enseñarle a sus discípulos. Una enseñanza que sus discípulos tenían que practicar al ser miembros del reino de Dios. Se basaba en el carácter del hombre y de la mujer para ser miembros del reino de Dios. ¿Y cómo comienza? Comienza diciendo: bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados. Y ahí hay desde el versículo 3 hasta el versículo 11 las bienaventuranzas. Así comienza Jesús. Bienaventurados, dice entonces, los pobres, los que lloran, los mansos. Los mansos es lo opuesto a estar fuera de control. Y es un control que el ser humano no puede ejercer. Tiene que ser el control bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo cuando en el creyente mora el Espíritu Santo. Así es que estos son los bienaventurados, los pobres, los que lloran, los mansos, ¿sí? Lo opuesto a los valores de la sociedad es el orgullo, ser feliz a toda costa y adquirir el poder como sea. Después le dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Y eso es lo que vemos nosotros ahora. ¿Cuántos miles de personas tienen hambre y sed de justicia? Creo que todos tenemos hambre y sed de justicia, que se viva justamente. Pero viene Jesús y le dice: ustedes son bienaventurados, dice, ¿sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice, ellos serán saciados. Y verdaderamente cuando el creyente, ¿sí?, cree en una justicia divina que está por encima de la justicia del hombre y cree en esa justicia divina, entonces va a tener una correcta relación con Dios que lo va a librar de hacer justicia por sus propias manos. Lo va a librar de hacer esa justicia por sus propias manos, ¿sí? Así es que las bienaventuranzas continúan y dice entonces: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice, ¿sí? Bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. Así que el Señor le está dirigiendo a su pueblo diciéndole: bienaventurados, dichosos, felices, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que no tienen un corazón para engañar, los que no tienen poder sin piedad y lo ejercen, los pacificadores, no los que buscan pleitos, no los que buscan la enemistad, no los que buscan la violencia, sino bienaventurados los pacificadores, porque buscar la paz personal sin preocuparse por la paz de otros también no está bien, sino que este es un llamado, ¿sí?, no solamente a los que viven en paz consigo mismos, sino que hacer lo posible para que los demás también vivan en paz. A eso está entonces diciendo el Señor: ustedes son bienaventurados y son pacificadores, no echándole más leña al fuego, sino buscando que siempre haya la paz entre los hombres y trayendo a los hombres a que estén en paz con Dios.
Al final, entonces, para ir resumiendo estas bienaventuranzas, dice también en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice. Así que dichoso, feliz, los discípulos que son pobres de espíritu, que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, pero también entonces aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Aquellos que se encargan entonces de traer, de predicar, de enseñar y que son perseguidos. Entonces el Señor dice, bienaventurados sois, ¿sí? Bienaventurados sois, dice, cuando ustedes sean perseguidos, porque de ustedes es el reino de Dios, dice, de ustedes es el reino de Dios. El versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que así es como el Señor les presenta a los discípulos. Por lo tanto, el mensaje de Jesús, ¿sí? No solamente es que el creyente, sus discípulos van a ser dichosos, felices cuando las cosas vayan bien, sino que cuando las cosas se tornen mal, se tornen opuestas, se tornen angustiantes, se nos persiga, se hable mal de nosotros, entonces el Señor dice, ustedes son bienaventurados. No olviden que ustedes son bienaventurados, no olviden que son dichosos, no olviden que son felices, no olviden que yo los he bendecido, porque de ustedes es el reino de los cielos, de ustedes es el reino de Dios. Y les dice en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un evangelio que la Biblia nos revela como que el creyente no va a tener problemas y que va a estar exento de problemas y que va a vivir entonces en una nube en dicha y paz todo el tiempo, sino que los verdaderos creyentes en algún momento experimentaremos estas cosas. Pero el Señor dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón no está aquí en la tierra, porque ustedes no van a ser galardonados por algún ser humano. Vuestro galardón está en los cielos. Alegraos, perseverad, mantenerse firmes hasta el final. Estas son las bienaventuranzas, y con estas bienaventuranzas que los discípulos están escuchando allí de su maestro, del Mesías, del Rey, les dice ahora, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora entonces, después de haber pasado a presentarles el contraste de los valores del reino de Dios frente a los valores de los reinos de la tierra, después de haberles presentado en cada bienaventuranza casi una contradicción directa de la forma como la sociedad piensa y actúa, y de cómo el Señor entonces les dice a los discípulos, ustedes son dichosos, ustedes son felices, contrario a lo que la sociedad civil y religiosa consideraba como los desdichados. Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes son felices, dichosos, gócense y alégrense porque van a recibir un galardón. Después de haber hecho este contraste, ¿sí? Jesús se propone ahora hacerles un llamado a sus discípulos a que sean sal, ¿sí? La enseñanza de Jesús es esencial para contrarrestar la corrupción que se encuentra en el mundo. Y la sal servía, ¿sí? En aquellos tiempos y hasta ahora, en Palestina, por el calor, entonces se usaba la sal para untarla en las carnes, en los pescados, para que sean preservados de la descomposición, ¿sí? Para desacelerar la descomposición bacterial de la carne o del pescado, ¿sí? Es que le echaban sal encima. Entonces la sal ayudaba a preservar los alimentos. Jesús usa esta figura de la sal y nosotros vemos en Colosenses 4:6, dice que los creyentes, toda palabra debe estar siempre sazonada con sal, dice, ¿sí? Esto quiere decir que no debe ser una palabra agresiva ni desagradable, sino llena de gracia, llena de encanto, llena de sabor, no insípida, no desabrida y no de insulto, no de agresión. Los creyentes, nosotros, los hijos de Dios, no podemos dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Tenemos que volver a la palabra de Dios para
ordenarnos y mantenernos firmes en cuál es nuestro llamado, a qué nos ha llamado Dios. Si es que somos la sal, dice, somos la sal de este mundo. Y Jesús usa esta figura de la sal, ¿sí? Que para decirle a sus discípulos que Él espera de ellos que contribuyan a que el mundo no se siga descomponiendo a diario, cada día, ¿sí? Ellos podían de repente alegar que su misión era exigir el cumplimiento de la ley nada más, sin importar la conducta. Ellos podían quizás exigir que su respuesta ante el imperio y ante la opresión era tomar las armas como los celotes y ser violentos. Ellos podían exigir, no, mejor aceptemos todo y seamos como los celotes. O como los esenios, no nos metamos con nada, huyamos y estemos entonces apartados de todo esto. Pero Jesús le dice, ustedes son la sal, ustedes son la sal de esta tierra, siendo bienaventurados, ¿sí? Ustedes tienen que ser la sal de esta tierra, la sal de este mundo, la sal en medio de la humanidad. Si la sal pierde su sabor, si la sal pierde sus propiedades, entonces la sal, ¿qué pasaba con esa sal que perdía su propiedad? Esa sal ya no servía para preservar. Entonces, ¿qué hacía la gente? Cogía esa sal en sacos y le echaba a la tierra, le echaba a las carreteras, porque no servía para nada, solamente servía para hacer más árida la tierra, para que no crezca la vegetación y así hacerla una carretera nada más. Eso usaban entonces, para eso usaban la sal cuando la sal perdía su propiedad. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, ustedes tienen que ser la sal de esta tierra, pero si ustedes se esconden dentro de un salero y no preservan, ¿sí?, esta humanidad que se está descomponiendo, el mismo mundo los va a echar a ustedes, ¿sí? Los va a echar, ¿sí? Los va a tirar, los va a pisotear, porque no sirven para nada, porque han dejado de ser la propiedad preservativa de la descomposición del pecado de este mundo. Y creo que si usted es un creyente y usted no es la sal de esta tierra, tu fe que tú dices tener en Dios, el mundo no te la va a creer. El mundo te va a tomar en poco. El mundo va a pisotear tu creencia religiosa que tienes. ¿Por qué es una creencia religiosa? Porque el verdadero Hijo de Dios siempre va a ser sal de este mundo, siempre. Solamente los falsos y solamente los que se llenan de una vida religiosa, entonces en algún momento este mundo los va a pisotear, porque no sirven para nada. Han dejado de ser la propiedad preservativa, ¿sí? ¿Qué más le dice Jesús? Le dice, ustedes serán la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo, dice. Los discípulos de Jesús, Él los está instaurando no solamente a que vean que son bienaventurados y que a pesar de las cosas que puedan ir contrarias y opuestas y que sean de aflicción, el Señor dice, gozaos y alegraos porque su galardón es grande en los cielos, ¿sí? Y el Señor le dice, pero no solamente eso, sino que están en la tierra y no los voy a quitar de este mundo. Voy a orar al Padre para que sean guardados del mal, para que sean santificados en la verdad y la palabra de Dios, para que sean sal y para que sean la luz también de este mundo. Así que el Señor está diciéndole a sus discípulos, ustedes son las luz en medio de un mundo que camina sumergido en unas densas tinieblas del pecado. En la tierra los discípulos tenían que ser la luz del mundo. Y además, no además, sino que esto se traduce en lo siguiente, en una conducta digna del reino de Dios, una conducta digna de ser representantes del reino de los cielos.
y que los creyentes tenían que portarse como hijos de luz, andar en la luz, vestir con las armas de luz y llevar a cabo las acciones de la luz. Eso lo dice claramente el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, en Romanos, en Corintios. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio que nos llama a ser luz en este mundo. Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Y si nosotros somos sus seguidores, sus discípulos, Él no espera menos de nosotros que sigamos siendo la luz de este mundo. Ser la luz del mundo es ser libres de complicidades con las tinieblas. Jóvenes, padres de familia, hermanos, ¿sí? Ser luz de este mundo quiere decir es ser libre de la complicidad de las acciones que hace este mundo lleno de tinieblas. La misión de los creyentes no es encerrar tampoco la luz, y mucho menos limitarla solamente a algunos lugares, dice, ¿no? No se prende, dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, no. Nuestra fe no es para escondernos. Nuestra fe no solamente es para limitar a un lugar nada más, ¿sí? No, se pone encima, dice, de la mesa para que alumbre, para que vuestras buenas obras alumbren a todos los hombres. Y una vez que vuestras buenas obras alumbran a todos los hombres, entonces los hombres van a glorificar al Padre. Van a glorificar al Padre. En caso de que el creyente no actúe como una luz en este mundo, ¿sí?, el resultado será espantoso, porque el mundo no recibirá ninguna luminosidad y todo será tinieblas. Esos son los resultados catastróficos, ¿sí? Así es que, para ir avanzando a lo que nos falta, la pregunta sería, en acciones prácticas, ¿cómo soy sal y cómo soy luz en este mundo? ¿Soy un bienaventurado? ¿Sí? ¿Me alegro, me gozo por ello? Pero el Señor demanda que yo sea sal y luz en este mundo. Señor, ¿cómo soy sal? ¿Cómo soy luz en este mundo? Y el Señor lo explica, ¿sí? Desde el versículo 17 del capítulo 5 hasta el capítulo 7, versículo 28 y 29. No hay tiempo para poder desarrollar toda esta hermosa verdad de aquí de la palabra de Dios. Hay predicadores que se toman 6, 8 o hasta meses o hasta un año para predicar todos estos versículos. Nosotros vamos a hacer un recorrido rápido, ¿sí? Lo primero que hace Jesús es presentarse y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿sí? De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeño y así, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será que los haga y los enseñe, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús lo primero que presenta, Jesús y la ley, ¿sí? Jesús no está dando una nueva ley, Jesús no está abrogando la ley, Él no la está modificando, ¿sí? Es Dios en la persona de Jesucristo. Él jamás va a ir en contra de su ley, y no solamente en contra de su ley, sino en contra de sus profetas que Él había enviado para anunciarle a su pueblo de Israel durante muchos años y muchos siglos para que vuelvan su corazón a Dios. No, sino que Él viene a explicar el verdadero significado moral de la ley de Dios. Él viene a explicar el verdadero significado moral de la ley de Dios contenida en la ley de Moisés y en el resto del Antiguo Testamento. Eso viene a hacer Jesús. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos, cada año, cada década, cada siglo, habían tenido una interpretación diferente, incorrecta, y se habían alejado del verdadero significado de la ley moral. Así es que estos escribas, estos fariseos, estos sacerdotes tenían una interpretación incorrecta, alejada, y eso era lo que estaban enseñando. Para eso vino Jesús, para darle la correcta enseñanza a su pueblo acerca de la ley que él había dejado. Por eso es que vemos entonces a lo largo de todos estos
este capítulo 5 dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, mas yo os digo, ¿sí? Oíste que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo, ¿sí? Además, oíste que fue dicho por los antiguos, no perjuraráis, mas cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, ¿sí? Y así entonces hay una serie de aclaraciones que hace Jesús respecto de la ley, ¿sí? Jesús está corrigiendo lo que los escribas, lo que los fariseos habían oído decir y que habían oído comunicar constantemente a través de muchos años por una comprensión e interpretación rabínica incorrecta, ¿sí? Mientras que los rabinos se concentraron en las tradiciones del pueblo, en las tradiciones humanas, ¿sí? Para multiplicarle las cargas sobre el pueblo que deseaba adorar de corazón a Dios, ¿sí? Jesús optó por presentar el verdadero sentido de las Escrituras, no basándose en las tradiciones, no basándose en las obras de la ley, sino en el verdadero significado moral de su verdad que él había dado siglos antes a través de Moisés, a través de Moisés. Así es que hay un llamado entonces a que sus discípulos, que habían aprendido durante toda su vida a ejercer esta ley, tenían que cambiar, tenían que renovar su mente porque se les había enseñado mal. Ellos creían que cumplir la ley entonces con los sacrificios, con guardar las fiestas, con guardar un día de reposo y muchas otras cosas más, y entregar sus ofrendas y sus diezmos y entregar las primicias del campo y muchas cosas, creían que con todo ese calendario festivo que tenía Israel, creían que con eso estaban bien con Dios. Pero Jesús viene a explicarles el verdadero significado de su ley. Entonces comienza Jesús y les habla acerca del homicidio y les habla acerca del homicidio y los juramentos. Le habla entonces acerca del amor a los enemigos, para resumir algunos temas nada más. Para acabar con el homicidio, le dice, hay que excluir los insultos, el desprecio. Del enojo, de los insultos y del desprecio surgen las condiciones que derivan en el derramamiento de sangre. Es que Jesús le dice, no, un homicida no solamente es aquel que mata, sino aquel también que se enoja, porque del enojo, del desprecio, de la ira descontrolada, entonces de allí se dan las condiciones para que haya un derramamiento de sangre. Los juramentos, dice, la ley exigía la veracidad de los que empeñaban su palabra ante Dios. Eso está en el capítulo 5, versículo 33 al 37. Desde la enseñanza de Jesús, el juramento, dice, surge porque el hombre no se rige por un comportamiento veraz e íntegro. Entonces tiene que recurrir a ofrecer una garantía, ¿sí? A poner a Dios de garantía, o a poner a otro hombre de garantía, o a ponerse él mismo de garantía. Y el Señor le dice, no, no pongas a Dios de garantía, ni pongas a otro hombre, ni te pongas a ti mismo, porque tú ni siquiera puedes proveerte nada por ti mismo. Así es que el Señor le dice, no hagas eso, ¿sí? Eso dice la ley, pero la perfección de lo que yo vengo a enseñarte es que tú debes ser un hombre veraz, ¿sí? Un hombre veraz, un hombre íntegro, ¿sí? Poco a poco las enseñanzas de Jesús van marcando una abismal diferencia con el sistema religioso de obras y con cualquier sistema ético construido por el ser humano. Los discípulos de Jesús, los miembros de su reino, debían ser íntegros y veraces. Íntegros y veraces. Que su sí sea sí y que su no sea no, dijo. Y eso es lo que nuestra realidad nacional clama el día de hoy. No hay hombres íntegros gobernando nuestra nación. No hay hombres íntegros, hay engañadores, ¿sí? Hay hombres que buscan y engañan, prometen, y una vez que están en el poder, entonces se olvidan de lo que prometieron. ¿Qué pueden prometer si no tienen temor de Dios? ¿Cómo podemos nosotros poner nuestra esperanza en hombres que no tienen temor de Dios? Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo y en sus enseñanzas y en lo que Él nos llama a nosotros, a ser sal y luz de esta tierra. ¿Cómo? Entonces, librándonos de enojos, de insultos, ¿sí? Siendo hombres veraces, íntegros,
no mintiendo, no engañando. Y quiero dar otro ejemplo acerca del amor. El versículo 38 al 48 del capítulo 5, el amor hacia los enemigos. La Torá mosaica ordenaba amar al prójimo, pero se limitaba a los compatriotas, ¿sí? A los hombres de Israel. Ni siquiera los samaritanos, ellos con el tiempo dejaron de expresarle su amor. Los odiaban a los samaritanos, mucho menos a un incircunciso, porque no pertenecía a su nación. Eso decía la ley, de amar al prójimo. Pero ellos dicen, no, el prójimo solamente son estas personas. Viene Jesús y les da el verdadero significado de qué significa realmente amar al prójimo. Y le dice entonces que amar al prójimo se hace inclusive extensivo y más allá, hasta llegar a amar a los enemigos, ¿sí? Y lo fundamental de este llamado tenía que centrarse en el propio carácter de Dios, porque Dios ama a la humanidad, ¿sí? Y dice, hace salir el sol para buenos y malos, y hace caer la lluvia para buenos y malos. Para los malos que lo aborrecen, para los malos que no lo reconocen, pero el amor de Dios es aún contra aquellos que no lo aman, aún contra aquellos que lo aborrecen, aún contra ellos. El Señor sigue derramando su gracia misericordiosa. Y ese ejemplo deben seguir los discípulos de Jesús, los hijos de Dios. Así es que a eso estamos llamados. Estamos llamados a amar inclusive entonces a aquellas personas que se portan mal con nosotros. No solamente amar a la familia que nos llevamos bien, sino aún más allá. Nuestro amor debe estar aún con aquellas personas que no nos hacen bien, ¿sí? Porque tenemos que imitar como nuestro Dios, que Él, esa gracia que derrama, es porque Él sigue amando aún a las personas que lo aborrecen. Mateo está escribiendo esto 20 años después de que Jesús trajo este sermón, el Sermón del Monte, ¿sí? Y está viviendo o ha vivido entonces bajo el imperio de Calígula, de Claudio, de Nerón, y por lo tanto viene este mensaje para hacerle recordar a sus hermanos en Cristo que deberían seguir entonces guardando estas bienaventuranzas, guardando el llamado de ser sal y luz, y que su conducta, su comportamiento, aún contra el imperio romano, ¿sí? Aún contra estos opresores, no debería ser distinto de la enseñanza que el maestro les trajo, que Jesús entonces enseñó a no pagar con la misma moneda, ¿sí? Si alguien los ofendía, entonces, si alguien les demandaba, si alguien los obligaba, si alguien le pedía, entonces, si alguien te pedía prestado, Jesús dijo, dale, dale. No le pagues a nadie mal por mal. No es ojo por ojo ni diente por diente. Y interesante porque Mateo, antes de ser creyente, era Leví. Su nombre era Leví. Él era un recaudador de impuestos. Y este hombre estaba empleado por el gobierno romano. Y seguramente Leví llegaba a momentos en los cuales él recaudaba impuestos de sus propios compatriotas y llegó un momento en que se sentía harto, hastiado de hacer el mal para simplemente llevarle el dinero al emperador de Roma, trabajar para ellos y explotando a los compatriotas. Llegó un momento en el cual su carga fue tan grande que cuando pasó Jesús, el Mesías, por las calles donde él vivía, ¿sí? No aguantó y tuvo que subirse a un árbol para mirar a Jesús, porque él quería cambiar, quería un cambio. Él no quería vivir dentro de esa sociedad con esa conducta, con ese comportamiento, siendo injusto, aprovechándose, haciendo el mal. Y seguramente sentía el repudio de sus compatriotas. Así es que este hombre, después de 20, 30 años, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, amen a sus enemigos, no les paguen mal por mal. Mis amados hermanos, el mandato implicaba un rechazo a cualquier tipo de solución violenta, de resistencia antiimperialista o de heroísmo judío para solucionar los problemas de Israel, ¿sí? Sino que la enseñanza incluso iba más allá de las normas impuestas por los dominantes romanos, ¿sí? A las maldiciones responder con oración, a los ataques responder con no violencia, a las exigencias responder con generosidad. A diferencia de los celotes,
que tomaban las armas, a diferencia de los esenios que se escondieron la sal, pusieron la luz debajo de un almud, a diferencia de los saduceos que hicieron transacciones, ¿sí? Jesucristo traía una enseñanza diferente, ¿sí? La obligación hacia el prójimo no era aborrecerlo, sino la de orar por él, ¿sí? Y de esta manera imitarían a su Señor del reino, quien manifiesta su amor inmerecido en hechos como que no le retira el sol ni la lluvia a los malvados. La respuesta era amar, bendecir, hacer el bien y orar. Jesús no le dijo, bueno, entonces unámonos a los celotes y tomemos las armas, Pedro. Juan, no. Jesús tampoco le dijo, bueno, unámonos entonces, nosotros somos de un reino diferente, unámonos a los esenios y huyamos de aquí y escondámonos. No. Tampoco le dijo, seamos más legalistas como los fariseos. Tampoco le dijo, bueno, seamos entonces y sigamos haciendo lo que hacen los sacerdotes en el templo. Jesús trajo una enseñanza diferente a los tiempos cuando él ejerció su ministerio. Y Mateo ratifica esta enseñanza 25 años después, cuando las cosas estaban mucho más difíciles todavía para el pueblo de Israel. Y el versículo 48 del capítulo 5 dice lo siguiente: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Son bienaventurados, ¿sí? Son llamados a ser sal y luz. Esta es la forma como deben vivir. Sean pues entonces perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús esperaba de sus discípulos que cumplieran el sentido más pleno del verdadero sentido de la Torá, incumplida a lo largo de tantos siglos, para llegar a ser perfectos como lo era Dios. Y para que ellos pudieran cumplir esto, Jesús después les promete que Él se iría de este mundo, pero que enviaría un consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que more en ellos y les ayude poderosamente, soberanamente, ¿sí?, a que sean perfectos como Dios es perfecto. Otras cosas más que el Señor enseña aquí, habla acerca de la parte de la adoración del creyente, de la limosna, de la oración, del ayuno, ¿sí?, que eran la parte de la adoración del pueblo. El Señor también rectifica esas cosas. Pero algo muy importante que yo quiero resaltar es aquí en el versículo 10 del capítulo 6, en la oración que les enseña. Les dice en el versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Esa forma como el Mesías le enseña a sus discípulos a orar, a que pidan que venga su reino, es lo que nosotros tenemos que orar. Esa es la forma correcta como debemos orar en estos tiempos, que venga a instaurarse el reino definitivo, perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Es que es la esperanza que tenemos, es la esperanza que Él nos ha dejado, que venga su reino. Mientras eso sucede, nosotros tenemos que seguir entonces buscando tener una adoración perfecta con nuestro Señor, una adoración correcta con cómo damos, una adoración correcta cómo oramos, una adoración correcta en nuestras prácticas espirituales, pero sin olvidar de pedir, Señor, venga tu reino. Venga tu reino, no nos quites de este mundo, Señor. Guárdanos del mal, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Venga tu reino, Señor, venga pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad se pueden resumir en que el Señor hace un contraste entre las riquezas de este mundo y la enseñanza que da Jesús acerca del dinero y de la ansiedad. Lo que impide a las personas a que no sean compasivas para ayudar al prójimo es su ansiedad por el dinero. El principio de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Y entonces las personas, por pretender asegurarse un futuro, ¿sí?, asegurar su futuro, el de su familia, eso los lleva a un egoísmo, eso los lleva a una avaricia. Y desde esa perspectiva, y como no tienen una seguridad
en Dios, sino que su seguridad se basa en su esfuerzo, entonces viven llenos de una incertidumbre futura y por lo tanto tienen que acumular riquezas y se llenan de avaricia y de egoísmo, y al estar en esa condición traicionan al prójimo, lo atacan, lo explotan, abusan de él, le dan la espalda porque no les importa el bienestar del prójimo, no, sino que le importa el bienestar propio y punto, y nada más, para llenarse de riquezas y asegurarse su futuro. Entonces, bajo esta visión humana que tiene el mundo del dinero, pues obviamente el dinero tiene un gran valor y pueden hacer cualquier cosa por mantener su futuro y sus riquezas. No le importa la necesidad del prójimo. Entonces el Señor trae una enseñanza, dice, no puedes servir a dos señores, porque o aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y si estás tan afanado por las riquezas, le dice, confía entonces en mí, porque si, le dice en el versículo 27, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor siempre va a proveer para sus hijos, pero cuando el mundo le toma un valor sobre el dinero y sobre las riquezas, hace cualquier cosa. Ahí están los poderes de nuestro gobierno, ahí están nuestros gobernantes, ahí está la clase política, ahí están pintados, ¿sí? Retratados, amando el dinero y aferrándose como sea al poder. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a no aferrarnos a esas cosas, sino más bien a amar, a compartir, a dar, a tener misericordia, a dar agua al que necesita, a dar alimento al hambriento. La enseñanza de Jesús a sus discípulos va en una dirección totalmente opuesta a los valores de este mundo. Ellos tenían que confiar en Dios, que les supliría todo lo necesario para librarlos ¿para librarlos de qué? Del desaliento, del desánimo, de la frustración, de la amargura, que los podría conducir a tomar las armas, ¿sí?, contra los ricos opresores. De eso nos guarda el Señor, ¿sí? De eso nos guarda el Señor. Así que, mis amados hermanos, para terminar, entonces, quiero darle gracias a Dios por su palabra. Al final de este capítulo, de estos 3 capítulos, 5, 6 y 7, el Señor sigue hablando acerca de no juzgar a los demás, acerca de la regla de oro, de que cómo quieres que los otros te traten, trata tú también así al prójimo, ¿sí? Y después empieza a hacer un contraste acerca de la aplicación de su verdad, de su palabra, del glorioso evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es ese contraste, sí? En el capítulo 7, versículo 13 en adelante, hay 2 puertas, hay 2 caminos, hay 2 destinos, hay 2 grupos de personas. Hay 2 tipos de árboles. Hay un árbol que da buen fruto y un árbol malo que no da buen fruto. Hay también dos grupos que serán juzgados. Hay 2 tipos de constructores, 2 tipos de fundamento y 2 resultados diferentes, ¿sí? Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, el versículo 24 del capítulo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero sin embargo hubo un hombre prudente que no hizo caso, oyó pero no hizo caso, construyó su vida sobre la arena y vino la lluvia, vino el río, vino el poder del viento, dice, y esa casa cayó y fue grande su ruina. Y Jesús dice aquí, para terminar su sermón, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Desde que comenzó diciéndole, bienaventurados son sal y luz. Yo he venido a cumplir la ley, vengo a darles la correcta interpretación de la ley que mi Padre le dio a Moisés, para que ustedes vivan de acuerdo a esta correcta interpretación moral de la ley. Vivan ahora sí, vivan así, vivan con estos principios, con estas cualidades, con estos valores que caracterizan a un discípulo del reino de los cielos. Y si ustedes han escuchado
todo lo que yo les he compartido, estas palabras, ¿sí? Estas palabras, ¿sí? Es la palabra de Dios encarnado en la persona de Cristo. La ley mosaica no es mayor que la palabra de Cristo en ese momento. ¿Sí? Es Dios mismo, Emmanuel, en medio de nosotros, ¿sí? Diciendo que si has oído estas palabras, entonces que son los mandatos de Dios, entonces tú y las haces, las pones en práctica, entonces vas a ser un hombre prudente, un hombre sabio que va a construir su vida. Nuestra sociedad no ha sido construida sobre estos principios. Miles de familias no han construido su vida bajo estos principios. La iglesia del Señor no ha cumplido su labor de ser sal y luz en la tierra. Muchas iglesias han perdido la propiedad de ser sal, han abierto las puertas al mundo y ha ingresado el mundo a la iglesia y la ha contaminado. Y se ha oscurecido su luz. Por eso es que usan muchos programas del mundo. Por eso es que permiten muchas cosas en la iglesia. Y por eso es que hay muchas personas que andan buscando entonces iglesias que parezcan un club. Iglesias donde no les prediquen acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, acerca de estas doctrinas. Nosotros somos llamados a seguir siendo la sal y la luz de este mundo, amados hermanos. Entonces, estamos llamados a ser fieles a este llamado de parte de Dios. Ante los desafíos de este mundo, jóvenes, ante estas agendas globalistas que avanzan a toda marcha, ¿sí? He encontrado esta información desde el año 70 hasta la actualidad, dice que se han practicado 1.400 millones de abortos, lo que equivale a toda la población china, ¿sí? La ideología de género que persigue la aniquilación de la familia, la situación del caos de nuestro país en la que nos encontramos, donde la gente y los poderes y los políticos y los hombres entonces que están detrás de todos estos poderes políticos que los usan para enriquecerse ilícitamente, toda esta situación actual que vivimos, ¿sí? Tenemos un desafío nosotros los creyentes, a escondernos como los esenios, a ser más fariseos, a ser como los celotes, a ir a las calles y tomar la violencia. Ninguno de esos son los caminos que Jesús nos ha dejado para nosotros, sus hijos. Sigamos nosotros viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Vivamos una vida que agrade a Dios, no una vida de confort espiritual, sin importarnos lo que sucede en la sociedad, siendo indiferentes, no, para nada, porque tarde o temprano el mundo te va a pisotear porque ya has dejado de ser la sal de este mundo, has dejado de cumplir tu misión. Por el contrario, tenemos que tomar una decisión de seguir siendo sal y luz de este mundo. Evalúa tu vida, evalúa realmente si las personas que te conocen, tus vecinos, ahí donde estás, no sin ir muy lejos, realmente si tus vecinos pueden decir verdaderamente, yo quiero que este vecino me predique la palabra porque veo que su conducta, su comportamiento es un comportamiento veraz de una persona que dice creer en Dios. Hace poco escuché un comentario de un vecino con otra persona, ¿sí? Refiriéndose a una familia cristiana. Me llenó de mucho gozo escuchar lo que él dijo, lo siguiente. Le dijo, vecina, ¿usted conoce a los vecinos de acá al costado? Y la vecina le respondía, sí, los conozco, ellos son buenas personas. Y ese vecino decía, ellos son de otra generación. Ellos pertenecen a otra generación. Diciendo entonces, esa familia realmente es una familia digna de imitar. Así debemos ser nosotros, impactando este mundo, siendo sal y luz de esta tierra, amados hermanos, ¿sí? Proverbios 4:18 para terminar y orar. Mas la senda de los justos sea como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos, nuestro caminar, nuestra vida, sea como la luz de una aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo termina Mateo su evangelio? Mateo en el capítulo 8, versículos de 17, 18 y 19, él termina su evangelio haciendo un llamado a la evangelización. Entonces, dos cosas tenemos que tener presentes en esta mañana, ¿sí? Que tenemos nosotros que seguir evangelizando a un mundo que está cada vez más corrompido por el pecado,
y cada vez más en tinieblas. Tenemos que seguir evangelizando. Y lo otro que tenemos que seguir haciendo es siguiendo ser sal. No te escondas en un salero y no pongas tu luz bajo el almud. Muestra tus buenas obras para que la gente glorifique al Padre y le dé gloria y honra a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, mi Dios, por saber que tu palabra fue real y vívida en estos hombres como Mateo, como Juan, como Pedro, como Pablo, como Santiago, como Lucas, como Esteban y como muchos otros hombres y mujeres que decidieron, Señor mi Dios, poner su mirada en Cristo Jesús, que decidieron abandonar los rituales de la ley, que decidieron, Señor mi Dios, no mirar lo que podría provenir de Roma, de algún emperador, ni de algún gobernante como Herodes el Grande, sino que ellos, Señor mi Dios, cuando tenían que ver a quién seguían, si a los fariseos, a los celotes, a los esenios o a los sacerdotes o a quién imitar, Señor, decidieron imitar a Cristo Jesús, sus enseñanzas, su verdad, para que se gocen y se gloríen, porque grande es el galardón en el reino de los cielos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu verdad. Te adoramos y oramos por nuestra nación, oramos por las familias, oramos por nuestros jóvenes, oramos para que ellos encuentren en Cristo el hambre y la sed de justicia que están buscando. Que tú los sacies, Señor mi Dios, de tu justicia, de tu verdad, de tu misericordia, de tus promesas. Gracias, porque en medio de estas circunstancias somos bienaventurados, dichosos, felices. Ven pronto, Señor Jesús, en el nombre glorioso de nuestro Salvador, Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes y ánimo y fortaleza, que tenemos un Dios que es perfecto y que está a cargo de toda la situación del mundo. Bendiciones para todos.